En esta mañana nos acercamos a la mesa del Señor, cada uno en su hogar, cada uno donde está, y poder pensar que tenemos este privilegio, esta bendición de poder acercarnos, realmente debería estremecer nuestros corazones. Yo quisiera invitarles a buscar un pasaje en Primera de Juan, capítulo 2, mientras voy compartiendo la pantalla, y en esta mañana vamos a ver algunos aspectos, al menos dos, que el apóstol Juan, dirigiéndose a sus hijitos, él ya trata seguramente a una edad avanzada a aquellos cristianos como hijitos. Y dice en el capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En primer lugar, vamos a ver, mis hermanos, que el apóstol Juan dice aquí que Cristo es nuestro abogado. Él escribía estas palabras con el propósito de que no pequemos, de que los hijos de Dios no tienen que ir pecando deliberadamente porque Cristo ya perdonó nuestros pecados, sino muy por el contrario, para que no pequemos, para que analicemos, como dice el apóstol Pedro, que fuimos comprados por un precio altísimo, que la sangre de Cristo fue el precio que se pagó por nuestros pecados. Ahora, cada uno de nosotros en la semana podemos esforzarnos por querer cumplir con aquellas cosas que realmente nos hacen bien y con aquellas cosas que nos hacen estar delante de la presencia de Dios realmente en paz, porque obedecemos, porque estamos en el camino en que el Señor quiere. Pero muchas veces nos damos cuenta que nos esforzamos y tristemente caemos en pecado por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora el apóstol Juan le dice con cariño a estos hermanos, les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esta palabra abogado es alguien que habla en nuestra defensa, alguien que está hablando permanentemente delante de Dios en defensa nuestra. Pero ¿quién es este que habla delante de Dios en defensa nuestra? En primer lugar dice a Jesucristo el justo. El apóstol Juan tendría en su memoria aquel mensaje que el apóstol Pedro dio en el pórtico de Salomón, allí en Hechos capítulo 3, cuando le hablaba al pueblo judío y le decían, ustedes rechazaron al santo y al justo. El justo era lo que realmente marcaba la diferencia con aquel que fue reemplazado o reemplazando a aquel que era malhechor, a Barrabás. El justo muriendo por nosotros los injustos, dice la palabra de Dios, para llevarnos a Dios. El apóstol Pedro dice allí en el versículo 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Aquí podemos ver claramente que el justo murió por los injustos. Y los judíos sabían perfectamente que cuando alguien se refería al justo, estaba hablando del Mesías, como lo dice allí en Isaías, un pasaje de la Escritura que leemos muchas veces, capítulo 53, versículo 11, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El Señor Jesucristo, quien habla por nosotros, es el justo, es aquel que pagó este precio tan alto que jamás nadie podía pagar. El Señor Jesucristo es aquel
que nos llama también hermanos, como dice allí en Hebreos capítulo 2, versículo 11, alguien que no está distante a nosotros, alguien que realmente nos llama hermanos, y dice el versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno solo, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Quien habla por nosotros no solo nos llama hermanos, sino también conoce nuestras debilidades. Allí en Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquel que habla por nosotros, aquel que nos defiende, es Jesucristo el justo, es el que nos llama hermanos, quien está tan cercano, que nos llama de esa manera, el que conoce nuestras debilidades, pero el que también intercede siempre por nosotros y nos salvó eternamente. Dice allí en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Pero el apóstol Juan va un poquito más allá y no dice, hermanos, si alguno hubiera pecado, no solamente tenemos a Jesucristo nuestro abogado, sino que también tenemos a aquel Jesucristo quien es nuestra propiciación. Nuestra propiciación. Una palabra que quizás nos resulte difícil. La palabra significa satisfacer o apaciguar la justicia de Dios. En este caso, satisfizo por completo la justicia de Dios. Vamos a tratar de entender un poquito acerca de lo que el apóstol Juan está queriendo decir. El propiciatorio era justamente el lugar donde Dios le manda a Moisés a hacer la tapa del arca del pacto, aquel lugar donde estarían aquellos dos querubines mirando hacia el centro y donde sería justamente el estrado de los pies de Dios, aquel lugar donde Dios hablaría directamente con Moisés para transmitir su ley al pueblo. Ese lugar era el lugar donde estaba el lugar santísimo. Nadie podía entrar estando con pecado porque era imposible estar en aquel lugar. David dice, reúne a todos sus jefes, allí en Primera Crónicas, capítulo 28, versículo 2, y le dice, yo quise hacer un templo para Dios, para poner ese arca, para que pueda estar allí justamente el estrado de los pies de Dios. Los salmistas, tanto en el 99.5 como en el 132, nos habla de acercarnos a ese tabernáculo, a ese lugar donde está justamente el propiciatorio, donde está el estrado, el lugar donde Dios habla con su pueblo. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Es imposible entender o hablar de la propiciación si no hablaríamos de la ira de Dios. ¿Por qué la propiciación? Porque justamente en Romanos capítulo 1, versículo 18, dice la palabra de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios está sobre toda la humanidad, porque Dios es un Dios justo y Dios nunca pasaría por alto simplemente el pecado sin ningún tipo de castigo. Dios dice que la paga del pecado es la muerte y no va a quitar Dios la muerte por el perdón, por la gracia, solamente podemos obtenerlo, pero Dios no quitaría la muerte a no ser que alguien hubiese pagado por ella. Pero ese alguien debía ser especial. Es el mismo Dios quien tiene que generar esta solución para cada uno de nosotros. Voy a tratar de avanzar para que el tiempo no se vaya,
Pero quisiera en esta mañana que nos hagamos 4 preguntas en relación a la propiciación. En primer lugar, ¿por qué necesitamos la propiciación? Dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay manera en que podamos acercarnos a Dios. No hay manera en que Dios pase por alto esa condición de pecadores en la que estamos. Porque dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El inicio de poder proveerse de aquella sangre que era rociada en el propiciatorio justamente para que Dios acepte la ofrenda y pueda ser perdonados los pecados o puedan ser cubiertos los pecados de aquel año. Dios en esta situación se provee de un cordero perfecto, que no solo sería aquel que entraría para ser sacrificado, sino aquel mismo que llevaría la ofrenda del sacrificio por sí mismo. El Señor Jesucristo no solo es nuestra propiciación, sino también nuestro propiciatorio. En este capítulo justamente de Romanos capítulo 3, la palabra correcta debería ser propiciatorio. Jesucristo es aquel que entró en el lugar santísimo, aquel que derramó su sangre por nosotros, y esa ofrenda fue aceptada por Dios porque Jesucristo es santo, perfecto, justo. Pero la ira de Dios cayó sobre él, porque él cargó el pecado de todos nosotros. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios estaba ajusticiando el pecado a través de la muerte, nada más ni nada menos, de aquel cordero que él mismo preparó para satisfacer, para poder calmar, para poder aplacar, para poder quitar su ira de sobre nosotros. Y él hizo una pausa sobre cada uno de los pecadores. Justamente aquí el apóstol Pablo dice, en su paciencia, dice, habiendo pasado por alto en su paciencia. Cada uno de nosotros por nuestro pecado deberíamos haber sido aniquilados instantáneamente. Pero Dios en su promesa nos amó y Él se proveyó de aquel cordero que iba a derramar su sangre para poder perdonar nuestros pecados y llevarnos a Dios. Ahora, ¿quién puede ser nuestra propiciación? Hebreos capítulo 2, versículo 17, dice allí la palabra de Dios, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El Señor Jesucristo, quien se llamó, quien no se avergüenza de llamarnos nuestros hermanos, era semejante a nosotros. Era 100% hombre, como lo decimos, pero era sin pecado. Era aquel que realmente cargó con nuestro pecado, pero era sin pecado, y Él vino justamente para expiar, para pagar el precio de nuestros pecados. El Señor Jesucristo derramó su sangre y aquel fue quien entregó su vida para ser librados cada uno de nosotros de esta condenación eterna. Jesucristo es nuestra propiciación. Ahora, el apóstol Juan va a decir que no solamente es nuestra propiciación, sino que también es suficiente para todo el mundo. Dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No cabe duda que si
ponemos un ejemplo, quizás en la actualidad podemos pensar en que todos los seres humanos, imagínense que en la actualidad el 100% de la humanidad entera estaría infectada con el virus que estamos padeciendo. Y el 100% de la humanidad infectada tendría a disposición en forma gratuita, en forma suficiente para todo el mundo, pero al alcance de su mano en forma inmediata, la posibilidad de tener esa vacuna. ¿Quién no se vacunaría en este día? ¿Quién no saldría en este momento? Y no solo que tendríamos que salir, sino que también nos la traerían hacia cada uno de nosotros. Esto es lo que Dios hizo justamente para salvarnos. Él proveyó del Cordero para satisfacer su ira, para poder realmente pagar el precio del pecado. Jesucristo es aquel que envió Dios, como vamos a ver en el último punto, por su amor. Y Él es suficiente para toda la humanidad. Pero solo aquellos que por fe reciben aquel regalo precioso de la salvación, creyendo que Jesucristo es suficiente, realmente tiene la vida eterna. Jesucristo está al alcance de la mano de todos, porque Él se presenta como la salvación, como el camino, como la verdad y como la vida. Dios preparó absolutamente todo. Dios, que en su eterno amor, pero también en su justicia, tendría que ajusticiar el pecado de todos nosotros, lo hizo sobre nada más ni nada menos que su propio Hijo. Jesucristo murió en aquella cruz derramando su sangre para que realmente la ira de Dios caiga sobre Él y ya no haya ira para nosotros, como cantábamos. Mis queridos hermanos, ¿por qué nos dio Dios a Jesucristo como propiciación? Vayamos a esta misma carta del apóstol Juan, el capítulo 4, versículo 10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El Señor Jesucristo fue enviado por el mismo Dios para ser justamente aquel que era, derramando su sangre, nuestra propiciación, para expiar nuestros pecados. Allí en Génesis capítulo 22 vamos a recordar cuando, no lo vamos a buscar, pero cuando allí va Abraham junto a Isaac caminando para aquel lugar de ofrenda que Dios le había pedido de sacrificar a su propio hijo. Y caminando hacia aquel lugar le dice Isaac a su papá, papá, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y qué tremendo momento habrá sido para Abraham, pero la confianza de Abraham era plena porque conocía el amor de Dios y el cumplimiento de sus promesas. Sabía que Dios, como dice en el escritor a los Hebreos, aún iba a resucitar a su hijo porque él había prometido, y Dios es fiel porque prometió aún sobre él mismo porque no había otro mayor. Y dice que Abraham le respondió a Isaac, Dios se proveerá. No dice Dios nos proveerá. Dios, no dice que Dios nos va a dar a nosotros. Dios se proveerá. El sacrificio se iba a llevar adelante igual. La ofrenda se iba a hacer de todas maneras. No iba a ser Isaac quien iba a estar allí derramando su sangre, sino iba a ser aquel cordero que era figura nada más ni nada menos que del Señor Jesucristo. En la actualidad, aquellos que han rechazado al Señor Jesucristo, como dice el mismo Juan en el capítulo 3, versículo 36, dice que la ira de Dios sigue estando sobre cada uno de ellos. Dice Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mis queridos hermanos,
En esta mañana podemos entrar con confianza a pesar de nuestras debilidades, a pesar de todo lo malo que tristemente muchas veces hacemos. Obviamente que habiendo recomponido nuestra relación de hijo a padre, pidiéndole perdón por aquellas cosas en las que le hemos fallado, pero nada de todo lo bueno que nosotros podamos hacer agradaría o agregaría, mejor dicho, nada a lo perfecto que hizo Cristo para expiar nuestros pecados. Hoy nos acercamos al trono de la gracia para adorar a aquel que entregó su vida por nosotros, no porque seamos que realmente complacemos el corazón de Dios por nuestros esfuerzos y por eso Él nos recibe en esta mañana, sino que nos acercamos porque podemos hacer confiadamente este acercamiento al trono de la gracia, al lugar santísimo, porque Cristo satisfizo la ira de Dios. Cristo quitó la ira de Dios. Cristo, su ofrenda, la ofrenda de Cristo fue aceptada por Dios. Y ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ya no hay ira para nosotros. Ahora el apóstol Juan nos invita a tener en cuenta cada una de estas cosas para no pecar. Y en esta mañana, hermanos, no hay otra cosa que podamos hacer que realmente acercarnos a la presencia de Dios y darle gracias de todo corazón, diciéndole al Salvador: no hay nada bueno en mí, hiciste todo por mí, me salvaste, me libraste de la condenación eterna, me libraste de la separación eterna con Dios, y hoy puedo acercarme para adorarte con todo mi ser por haber entregado tu vida por amor a mí. Que en esta mañana, al partir el pan y al tomar de la copa, podamos recordar que Jesucristo entregó su vida habiendo sido enviado por el mismo Dios para justiciar nuestro pecado. El justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Que podamos darle toda la gloria al único que merece toda nuestra adoración, a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.